Bienvenidos a un vídeo más, y prepárense porque hoy les tengo algo muy especial. Como vieron en el título. Bomba. Serkan Özge y un nuevo proyecto secreto. Algo que les prometo los va a dejar sin aliento. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Mi nombre es, ya saben, y este es el canal donde desglosamos todo lo relacionado con, bueno, ya lo saben. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta, campeón/campeona. Siempre es un placer tenerlos por aquí. Hoy, amigos, nos adentraremos en un tema muy jugoso. Un proyecto que Serkan Özge ha mantenido en secreto, pero que, gracias a mi investigación y a algunas fuentes confiables, he logrado desentrañar. Prepárense para descubrir de qué se trata esta nueva aventura. Les aseguro que no es algo que se hayan esperado. Pero antes de meternos de lleno en el tema, como siempre, les pido un favorzote: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y dejen su buen like si están emocionados por descubrir este nuevo proyecto. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, vamos al lío. Así que, ¿de qué va este proyecto secreto de Serkan Özge? Bueno, la verdad es que la información es limitada, ya que se ha mantenido muy hermético. Pero he logrado recopilar algunas pistas muy interesantes. Todo apunta a que se trata de una película. Sí, amigos, una película. Y no cualquier película, sino una que promete ser épica. Lo primero que sabemos es que el proyecto lleva por título provisional Sombras del Bósforo. Ya con el nombre nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros. El Bósforo, ese estrecho que separa Europa y Asia, siempre ha sido un lugar lleno de misterio, de historia, de contrastes. Un cruce de culturas, un punto estratégico, y un enclave con un pasado turbulento. Y la palabra sombras ya nos sugiere un ambiente oscuro, enigmático. El nombre evoca secretos ocultos, verdades sumergidas, y una lucha constante entre la luz y la oscuridad. La película, según mis fuentes, estará ambientada en Estambul, pero no en la Estambul turística y conocida por todos. Nos adentraremos en la Estambul subterránea, en la Estambul de los bajos fondos, en un submundo donde la mafia, el poder y la ambición se entrelazan. Una ciudad vibrante y caótica con contrastes brutales. La riqueza y la pobreza, la tradición y la modernidad, coexisten en una danza constante. Y en ese crisol, en esas grietas de la sociedad, florece el crimen organizado. Una historia llena de giros inesperados, traiciones y, por supuesto, mucha acción. Prepárense para una trama que los mantendrá al borde del asiento, con revelaciones que los dejarán sin aliento. Los personajes se enfrentarán a dilemas morales, a decisiones que pondrán a prueba sus lealtades y sus convicciones. Las alianzas se romperán, las máscaras caerán, y la verdad, por más dolorosa que sea, saldrá a la luz. ¿Quiénes participarán en este proyecto? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Aunque los detalles son escasos, he podido confirmar algunos nombres. Obviamente Serkan Özge estará al frente, tanto como actor principal como en la producción. Y por lo que he averiguado, contará con un elenco de lujo. Se rumorea que participarán algunos de los actores turcos más reconocidos y premiados del momento. Nombres como Kenan İmirzalıoğlu, la leyenda de la televisión turca, conocido por sus papeles en Ezel y Karaday. Imagínense a Kenan en un papel de villano, o tal vez un antihéroe, en las sombras del Bósforo. Sería algo espectacular. Pero eso no es todo. También se menciona a Beren Saat, la inolvidable Fatma Gul, con su talento innato para la interpretación, y su capacidad de transmitir emociones profundas. Sería un placer verla en un papel diferente, quizás una mujer fuerte y misteriosa, involucrada en los bajos fondos. Y para completar este trío de estrellas se habla de Haluk Bilginer, un actor de renombre internacional, con una trayectoria impecable, conocido por su versatilidad y su capacidad de encarnar personajes complejos. Su presencia le daría un toque de elegancia y sofisticación a la película. Serkan, como sabemos, siempre sabe rodearse de lo mejor. La calidad de la actuación, estoy seguro, será insuperable. La química entre estos actores, la intensidad de sus interpretaciones, y la profundidad de sus personajes, nos prometen una experiencia cinematográfica inolvidable. Pero, ¿qué hay de la trama? Aunque no puedo revelarles todos los detalles, les daré algunas pistas que me han filtrado.
Sombras del Bósforo nos contará la historia de un joven detective llamado Demir Kaya, interpretado por Serkan Özge, atormentado por el asesinato de su familia, ocurrido años atrás en el corazón de Estambul, se verá envuelto en una investigación sobre una serie de asesinatos que sacuden la ciudad. Las víctimas, figuras importantes del mundo del crimen organizado, parecen estar conectadas por un misterioso símbolo. Demir, impulsado por la sed de justicia y la necesidad de encontrar la verdad, se sumerge en el oscuro submundo del Bósforo, donde la mafia turca, liderada por el enigmático Seitan, controla las calles y las sombras. En su camino, Demir se cruza con Zeynep, interpretada por Beren Saat, una enigmática mujer con oscuros secretos, que parece estar relacionada con los asesinatos y que podría ser tanto su aliada como su enemiga. A medida que avanza la investigación, Demir descubre una conspiración que involucra a las más altas esferas del poder, incluyendo a un corrupto jefe de policía y a influyentes empresarios. El poder, el dinero y la ambición son los motores de esta trama, donde la lealtad es un concepto efímero y la traición está a la vuelta de la esquina. En el centro de la tormenta se encuentra un misterioso personaje, conocido como el Maestro, un hombre con conexiones poderosas y con oscuros propósitos. Sus movimientos y decisiones tendrán un impacto crucial en el destino de Demir y de la ciudad. Demir, a medida que desentraña la madeja de la conspiración, se ve obligado a tomar decisiones difíciles que pondrán en juego su propia vida y la de sus seres queridos. La línea entre el bien y el mal se difumina, y la búsqueda de la verdad se convierte en una batalla desesperada por sobrevivir en un mundo de mentiras y traiciones. La película promete ser visualmente impresionante. Se rumorea que el director es reconocido por su estilo cinematográfico único, que combina la estética del cine negro con la belleza de los paisajes turcos. Para este proyecto se ha elegido a Kadir İnanır, famoso por su habilidad para crear atmósferas inquietantes y evocadoras. Se espera que la fotografía sea exquisita, que las escenas de acción sean espectaculares y que la banda sonora sea inolvidable. Imagínense la cinematografía, el juego de luces y sombras, la atmósfera opresiva, la tensión constante. La cámara se moverá con fluidez, capturando la esencia de cada personaje y la belleza de cada escenario. Kadir İnanır, con su visión artística, sabe cómo contar una historia a través de imágenes. Los escenarios serán impresionantes. Imagínense las calles de Estambul iluminadas por las luces de neón, los bazares bulliciosos, las mezquitas majestuosas y, por supuesto, los rincones oscuros y peligrosos donde se desarrollará la acción. La ambientación, estoy seguro, será un personaje más de la película. Visualicen el Gran Bazar con sus laberintos de callejuelas y sus tesoros ocultos. Las mezquitas con sus cúpulas imponentes y sus misteriosas sombras. Los muelles con sus barcos de pesca y sus contrabandistas. Y por supuesto, las calles empedradas del barrio de Beyoğlu con sus bares clandestinos, sus clubes nocturnos y sus secretos a la luz de la luna. ¿Y cuándo podremos ver Sombras del Bósforo? Aquí es donde las cosas se complican un poco. El proyecto se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, por lo que no hay una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, se espera que la película se empiece a rodar a finales de este año o a principios del próximo. La preproducción ya está en marcha con la búsqueda de locaciones y el diseño de vestuario. El equipo de producción está trabajando a contrarreloj para que todo esté listo. Así que, amigos, estén atentos. Les mantendré informados de cualquier novedad que surja. La postproducción con la edición, la banda sonora y los efectos especiales será una fase crucial. La calidad de la película dependerá en gran medida de la atención al detalle y del talento de los profesionales involucrados. La expectativa es alta, y todos esperan que Sombras del Bósforo sea un éxito rotundo. ¿Pero por qué Serkan Özge ha mantenido este proyecto en secreto? Bueno, la respuesta es sencilla: para generar expectación. Serkan sabe cómo crear un ambiente de misterio, cómo mantener a sus fans al borde del asiento. Y por lo que he visto, la estrategia le está funcionando a la perfección. Todos estamos ansiosos por saber más sobre Sombras del Bósforo. La estrategia del secretismo también puede estar relacionada con la protección del proyecto. En la industria cinematográfica, es muy común que las ideas sean plagiadas o que los proyectos sean filtrados antes de tiempo. Mantener el proyecto en secreto hasta el último momento es una forma de proteger la propiedad intelectual y de asegurarse de que la película se estrene cuando esté completamente lista. Y por supuesto, también está el factor sorpresa.
Serkan quiere que el público se sorprenda, que se emocione al descubrir la película por primera vez. Quiere que la experiencia de ver Sombras del Bósforo sea inolvidable. Y por lo que he visto, lo va a conseguir. Amigos, este proyecto tiene una pinta espectacular. Y aunque no tengo todos los detalles, estoy seguro de que Sombras del Bósforo será una película que dará mucho de qué hablar. Estén atentos a este canal, porque les prometo que les mantendré informados de cualquier novedad. Mientras tanto, los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué esperan de esta película? ¿Qué les gustaría ver? ¿A qué actores les gustaría que participaran? Quiero saber sus ideas. Comenten todo lo que se les ocurra. Y ahora, para concluir, recapitulemos un poco. Hemos hablado del nuevo proyecto secreto de Serkan Özge, una película titulada provisionalmente Sombras del Bósforo. Ambientada en Estambul, promete ser una historia llena de misterio, acción y giros inesperados. Con un elenco de lujo y una producción de alto nivel, esta película tiene todo para convertirse en un éxito. Imagínense las escenas de acción. Persecuciones en coche por las estrechas calles de Estambul. Tiros en los tejados. Lucha cuerpo a cuerpo en los oscuros callejones. Coreografías impresionantes y efectos especiales de última generación. La acción será un elemento fundamental de la película. No podemos olvidar la banda sonora. Música turca tradicional mezclada con composiciones originales. Melodías épicas que acompañen las escenas de acción. Canciones melancólicas que reflejen la tristeza y el dolor de los personajes. La música será un personaje más, un elemento esencial de la atmósfera. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Les prometo que seguiré investigando y que les traeré más información sobre Sombras del Bósforo en cuanto la tenga. No se olviden de activar las notificaciones. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, cracks. Hasta la próxima.